¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del momento en el que nos hagan el favor de darle play a este podcast, a este video, a esta grabación en la mesa con los corresponsales. Como siempre, primero permítanme presentar a los integrantes de este equipo, mi compañero y amigo Oscar Guadarrama. Oscar. Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y Pedro Tonantzin. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto que esta tarde, en esta edición, con los corresponsales nos acompañe el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez, quien amablemente aceptó la invitación a platicar con los corresponsales. Jonathan, bienvenido. No, muchas gracias a todos ustedes por permitirme este diálogo y a toda su audiencia de manera transparente y franca aquí poder darles nuestro punto de vista desde el Partido Revolucionario Institucional sobre qué es lo que está aconteciendo en el estado de Morelos. Gracias, Jonathan. Notarán algo distinto a otras ediciones. No tenemos una mesa, tratamos en medio de la contingencia y la cuarentena y de esta jornada nacional de sana distancia mantenernos un poco y de separados. nuestro escaso margen de producción, también hay que decirlo. De guardar estas formas y esto que está ocurriendo en el país fuerte, que quizá toquemos en esta conversación. Es importante también conocer lo que los partidos políticos están dispuestos a hacer en este tema de coadyuvar ante lo que está ocurriendo en el mundo, esta pandemia. Pero también, Jonathan, Pedro, Oscar, no podemos dejar de lado que a pesar de la pandemia hay otros temas que, si bien pareciera que haya quien, y lo digo con mucha responsabilidad, le conviene, personajes, actores políticos que se ven incluso beneficiados, y hablo concretamente de José Manuel Sanz, por decir su nombre, que ese tema ha quedado un poco pendiente, y se entiende perfectamente que así sea por lo que está pasando nuestro planeta, pero la agenda continúa, y esperemos que continúe una vez que termine esta crisis. Yo diría que no está fuera de la agenda. Yo creo que los partidos de oposición nos deben esta visión de observar que lo que está pasando. A mí me parece muy importante el comentario que hace ayer Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla, donde dice, sí, pero van a dar más recursos, pero que sea con transparencia para que no ocurra lo del 2019 en el sismo, la reconstrucción, donde, para decir palabras menos y ahorrarnos y economizar comentarios, se chingaron el dinero. Y eso es una realidad. No hubo un control, no hubo una verificación contundente en el Congreso del Estado. Hicieron toda esta faramalla de los diputados en contra y a favor, y al final de cuentas ocultaron esas cuentas públicas, instrumento que también ahí sirvió de mucho, hay mucha ayuda, la diputada Rosalina Massari, y que hoy, hay que decir, estos funcionarios que se chingaron la lana en el 2017 están en estos puestos estatales el día de hoy. Es decir, esta persona se le cuestiona por el dinero que desvió en un margen del 2015 al 2017. Y hoy lo que nos deben es que no puede seguir manejando el dinero ante esta contingencia una persona sobre la que está la duda de cómo manejó los recursos en el 2017. Yo creo, para abrir... Justamente es el tema, Jonathan, por el que hemos invitado a los presidentes, dirigentes de los partidos políticos en el estado de Morelos, es conocer su opinión, su evaluación en torno a lo que ha sido el primer año, ya un poco más, de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y su equipo, y obviamente sumarle lo que recientemente se ha dado a conocer, este escándalo, esta investigación por un hecho de corrupción fuerte, millonario, de desvío de recursos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuál es tu percepción como morelense, como dirigente del PRI en Morelos? Mira, yo creo que no debe de sorprendernos lo que sucede el día de hoy en el gobierno del estado, porque fue lo mismo que sucedió en su momento en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Entonces, creo que la ciudadanía, ante un hartazgo, también hay que decirlo, de parte de quienes gobernaban, y al no ver otras opciones políticas claras, pues vieron en la figura de un futbolista, de alguien popular, la forma de poder castigar a los partidos políticos. Lo que no entendió la ciudadanía es que al castigar a los partidos políticos, hoy estamos sufriendo graves consecuencias, porque Morelos, yo creo que como ningún otro estado, vive una situación sui generis. A ver, luego hay algunos estados donde la figura del secretario general de gobierno, el secretario de gobierno, es una figura fuerte, ¿no? Sí, que le ayuda. Que le ayuda, pero nunca habíamos visto, creo que en la historia política de México durante mucho tiempo, creo que podemos revisar y no existe una figura de usurpación o de suplantación de funciones como las vimos desde el ayuntamiento con el secretario técnico y hoy jefe de la oficina.
Entonces, la verdad es que es un acto inédito de delegación de funciones, de atribuciones excesivas. Entonces, cuando hay un poder excesivo, pues también se cometen diversas irregularidades. Entonces, yo creo que no es de sorprendernos lo que sucede en el gobierno del Estado y en el gobierno de Ya estaba Cuauhtémoc cantado. Blanco. Creo que estaba cantado, ¿no? Ante todos. ¿Quién tenía las reuniones con los titulares de los poderes, con los secretarios, con los diputados? Es decir, ante un gobernador que vio primero la presidencia municipal y luego la gobernatura como un negocio, pues, creo que nadie debe sorprender lo que está faltando. Lo que tenemos que hacer hoy los partidos políticos es precisamente señalar lo que está pasando, pero no solamente que quede en la crítica, sino decirle a la ciudadanía cuáles son nuestras plataformas políticas y por qué debe de volver a creer en una opción de los partidos. Yo creo, sin lugar a dudas, que la vía del acceso al poder deben ser los partidos políticos. Debemos tener mejores partidos políticos. Yo, por ejemplo, me encuentro con un partido en el último lugar en transparencia. Entonces, mi compromiso, por supuesto, es dejar al PRI como un partido transparente, decirle a la ciudadanía que no tenemos nada que ocultar, que el manejo de los recursos públicos será pulcro y que se destinarán pues, para nuestras actividades políticas. Pero creo que debemos de mandar un mensaje desde casa, de que estamos limpiando la casa, para poder también hacer estas críticas hacia el gobierno, que lo que nos tenemos claro todos los morelenses es que tenemos un gobernador ausente. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, dicen los dichos, ¿Sí? y me parece que en este momento es muy importante que sean así. Lo hemos dicho aquí, creo que de los grandes problemas que nos trajo la Cuarta Transformación, pero en su momento esta coalición de partidos denominada Juntos Haremos Historia, es la gran improvisación, es decir, gente que no tenía Ni idea. ni idea, iba a decir otra grosería, ni idea, otra de Pedro, las folclóricas, ni idea de lo que está haciendo en este momento en la política. Y eso lo hubiésemos dicho una semana antes, cualquiera nos hubiera tachado de fatalistas, pero hoy estamos enfrentando una crisis en la que en realidad requerimos de políticos experimentados y requerimos de gente que asuma liderazgo. De administradores, ¿no, Pedro? Bueno, de gente que sepa administrar. Ayer estábamos entrevistando a los 16 de 33 alcaldes y les preguntábamos, ¿hace cuánto no ven al gobernador? Es una crisis muy delicada en la que está en juego la vida de las personas. Hace 8 días no ven al gobernador. En medio de esta cuarentena y pandemia. Pero te voy a decir una cosa, Pedro, y perdón que regrese el tema. Yo fui candidato en la elección pasada y se los decía a los electores y donde podía decir, ¿cuándo antes de que el hoy gobernador estuviese como presidente municipal lo habíamos visto en el estado? Sí. ¿Cuándo te lo encontraste en el supermercado? ¿Con quién fue a la escuela sus hijos? ¿En dónde tenían? No y es decir, lo que hace falta para el servicio público es experiencia, pero es sentido social y es arraigo. Tú no puedes gobernar o administrar algo que no quieres, algo a lo que no tienes raíces. Entonces, creo que eso es una parte muy importante. Lo que no conoces, pues no lo puedes creer y no lo puedes cuidar, y lo ven únicamente como un mecanismo de acceso al poder por el poder. Pero también tiene mucho que ver, lo hemos platicado aquí, con que pareciera que la sociedad morelense no encontró más que en Cuauhtémoc Blanco, es una percepción en torno a lo que pasó ante la imagen y la figura y lo que venía siendo el sexenio de Graco Ramírez, que a la postre, yo he escuchado comentarios, aquí lo hemos dicho, gente que dice, no sabemos, todavía lo dejan en dudas, pero por no decir de más, que quizás estábamos mejor como morelenses, con un gobierno tan autoritario, corrupto, como ha sido señalado el de Graco Ramírez, que el de Cuauhtémoc Blanco, que es un gobierno que además a todo esto hay que sumarle, pues, improvisado, además de todo improvisado. Es fuerte que, como Graco lo dijo un día, resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor, Jonathan. Así es. Entonces, ¿dónde están las opciones? Creo que hoy, desde mi trinchera del Partido Revolucionario Institucional, tenemos que hacer un salto hacia atrás. Creo que esta época nos está ayudando mucho a reflexionar cuáles son los perfiles que debemos de enviar. Creo que las mismas caras, los mismos grupos, los mismos apellidos, creo que debemos hacer un alto nosotros en el partido, entender por qué hemos perdido del año 2000 para acá. Me queda muy claro, el año 2000 fue una ola nacional, ¿no? Pero ¿qué ha pasado después? Que no hemos podido reconstruir, no hemos podido sacar nuevos cuadros, que nos ha faltado
ganas y entereza, porque tampoco es un tema de administración pública. Y yo lo he dicho reiteradamente en esta primera etapa de la dirigencia, es lo que se puede hablar del PRI en Morelos son cosas buenas. Te voy a poner un ejemplo, Cuernavaca, el caso de Cuernavaca. Todo mundo añora en Cuernavaca las obras y el buen gobierno de Alfonso Sandoval Camuñas. Alfonso Sandoval Camuñas hoy descansa en paz, pero tiene más de 23 años que salió el ayuntamiento de Alfonso Sandoval Camuñas. Tú vas a las comunidades, vas a Jantetelco, vas a Xochapan, vas a Coatlán del Río, vas a Jojutla, vas a Tlaquiltenango, a Huitzilac, y las obras que se recuerdan son las de Lauro Ortega o los mercados de Antonio Riva Palacio. Entonces, ¿qué ha pasado después que no hemos sido capaces nosotros de ponernos de acuerdo y enviar una nueva camada de gobernantes que le den resultados a la gente? Porque parece que nos quedamos estancados en el tiempo. Así es. ¿Cómo evalúas el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Bueno, creo que pésimo. Todas las encuestas a nivel nacional lo ponen, se disputa muy fuerte el último o el penúltimo lugar siempre. Siempre Morelos está en los últimos lugares en la aprobación del gobernador. Creo que no es una apreciación personal, es una apreciación de la gente. La gente lo ha calificado como uno de los peores gobernantes en este país. Y con todo y eso, Jonathan, permítame que te interrumpa. No hemos visto que la oposición salga a señalar cosas y sobre todo a proponer, ¿no? O sea, sí, por supuesto, hay que salir a decir esto está mal, pero también hay que salir con propuestas, a decir esto lo podemos hacer así, esto lo podemos cambiar así. ¿Qué va a hacer el PRI, Jonathan, a partir de tu llegada para señalar lo que está mal y para proponer qué es lo que se puede hacer para cambiar el rumbo? Bueno, creo que yo tengo dos tareas fundamentales. Una es hacia el interior, que si me permiten ahorita lo podemos tocar, pero precisamente otra es hacia afuera, ¿no? Yo, como decía Pedro, yo tengo las manos limpias y la cola corta para poder salir a decir y a exigir que se hagan mejor las cosas. Hoy hay una nueva dirigencia, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, con nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno. Venimos una camada, yo me formé en oposición. Yo pertenezco al PRI. Que ya no fue gobierno. Que ya no Y fue una generación, no fue porque de gobierno. hecho su generación ni siquiera conoció al gobierno. Así es, ¿no? O sea, nosotros no nos tocó ni esas épocas de oro, ni Carlos Dorado, o sea, a nosotros nos tocó luchar desde la oposición ante un gobierno autoritario como en su momento de Sergio Estrada Cajigal, nos tocó luchar y señalar un gobierno gris con Marco Antonio Adame, los actos que se señalan sobre el gobierno de Graco Ramírez. Entonces, nosotros nos hemos formado en la oposición, sabemos perfectamente, pero también entendemos que el papel histórico que tiene nuestro partido no es para ser un partido de oposición, es un partido que se diseñó desde el poder para ejercer el poder. Entonces, hoy tenemos las ganas de ser una opción distinta y el principal, no hay fórmulas mágicas. Lo que tenemos que hacer nosotros para ser opción para la gente siendo oposición, que queremos que sea solamente una etapa en esto de mi carrera política y de la dirigencia, para transitar hacia el gobierno. Y para poder transitar hacia el gobierno, lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente hacia afuera, que es lo que están pidiendo, y escuchar a la militancia para escoger a buenos candidatos, porque luego escogemos mal a nuestros candidatos, llegan a alguna posición, no cumplen las demandas de la ciudadanía, y el partido es el que se queda colgado, porque el que comete los actos de corrupción, pues no es el partido político, no es que baje el logotipo del PRI y haga sus tropelías o corrupción, son los personajes. Entonces también nosotros seremos muy claros en señalar a aquellos personajes hacia el interior del partido que no cumplan con el código de ética, con nuestros programas de acciones. Estaremos vigilantes porque ya basta que una generación que viene empujando tengamos que pagar por errores que nosotros no cometimos. Jonathan, vamos a ir a un corte para entrar al segundo bloque y siempre queda una pregunta en el aire. Y la pregunta que yo quisiera hacer es, se nota, te conocemos con este ímpetu, este ánimo de hacer las cosas distintas al interior del PRI, pero muchas veces hemos hablado, no del PRI en particular, sino del Estado como tal, como lo conocemos, que los entes tienen la capacidad de autogenerarse y de devorar a estos elementos que buscan el factor de cambio. ¿Realmente se puede en el PRI Morelos, que es el que te toca administrar como dirigente, hacer esos cambios, o las corrientes al interior, las fuerzas, Pedro hablaba, los actores políticos que históricamente han estado dentro de este partido, del tricolor en Morelos, van a permitir, si es que les toca
que les des el beneficio de que te lo puedan permitir, o de qué manera también el interior convertir al PRI, porque aquí lo hemos dicho, que es un partido que tiene estructura, que conoce cómo funciona el tema administrativo, efectivamente, que las obras en este estado se hicieron bajo los gobiernos del PRI, y son los edificios y los inmuebles que se siguen ocupando como edificios públicos para administrar este estado y los municipios en Morelos, pero se puede compartir al interior del propio tricolor, ese monstruo que lo ha llevado a la posición que ahora entiendo criticas, en la que terminó el Partido Revolucionario Institucional. Tienes un plan, y si les parece vamos a un corte y regresamos con esta pregunta. Claro. Gracias por continuar con nosotros. Está en esta edición de La Mesa con los corresponsales el dirigente estatal del PRI, Jonathan Márquez, a quien le hicimos una pregunta antes del corte que tiene que ver justamente con la capacidad que tendrá desde la dirigencia para poder cumplir con esos objetivos o estas metas que nos ha comentado, ha planteado, que es la de generar un partido en este momento de oposición que realmente le beneficie a la ciudadanía, que entiendo es quien en este momento y en los próximos semanas, meses, en medio de esta pandemia, va a requerir, incluso pienso, quien le arrope ante las carencias que seguramente enfrentaremos en el tema de salud, en el tema económico. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Y cómo lograr vencer las inercias que históricamente han marcado al tricolor en Morelos? Bueno, primero, creo que la primera herramienta que se ha perdido, no solamente al interior del partido, sino creo que en la clase política a nivel Estado, es precisamente eso. Ha faltado hacer política. Creo que se dejó de hacer política y en ello vino a demeritar todo el quehacer hacia el interior de la administración pública y de la relación entre los mismos poderes del Estado. Entonces, el primer reto es sentarnos a dialogar todas las fuerzas políticas, porque la suma de todos nos puede hacer ganar, pero si alguno genera alguna división, o como ha pasado de repente, algunos se alejan del partido o tienen la intención de simplemente replegarse con la fuerza que tienen, pues no vamos a ganar. Y creo que todos los grupos tradicionales tienen mucho que aportar, pero tienen que entender que deben de darle paso a una nueva generación y a nuevas caras. Y con nuevas caras y una nueva generación no me refiero únicamente a los jóvenes. Yo tengo claro que para poder recuperar el poder público en los municipios, en el Estado y en el Congreso, tiene que haber un entreveramiento. Entonces, hay gente que durante muchos años ha participado en el partido con experiencia en la administración, con una carta de vida intachable, que no se le ha dado la oportunidad de participar. Entonces, tenemos que hacer política para que los grupos puedan entender, para que todos tengamos participación. Tenemos que darle paso a nuevas caras y a una nueva generación que se vaya entreverando y que se vaya formando, y que hagamos mucha política. Eso es al interior. Y otra cosa que tenemos que hacer con los partidos políticos, tenemos que estar listos para el proceso electoral que vamos a vivir el próximo año. De manera interna, vamos a renovar nuestros comités municipales. Hoy están vencidos los comités en todo el estado. Tenemos que recordar, el PRI es un partido de estructuras, entonces haremos muchas estructuras, estaremos trabajando en las colonias para hacer nuestra estructura seccional, vamos al encuentro nuevamente de las clases medias. Creo que ahí es donde tenemos nosotros un gran nicho de oportunidad de poder hablar con la ciudadanía, de decir y recordar el legado que tenemos y las cosas buenas que tenemos que contar. Y el otro, y en consecuencia de ese trabajo, tiene que ser tener buenas y buenos candidatos, ¿no? Creo que es una gran tarea, una tarea titánica, pero que la única manera de no equivocarnos para elegir a nuestros candidatos, y es algo a lo que yo me ofrezco, y aparte me apasiona muchísimo el recorrer mi estado, es estar cerca de la militancia. Entonces, la única manera de no equivocarse en la brújula es estar en la calle, es estar escuchando a quién quieren o a quién no quieren, porque desde la comodidad de la oficina, pues es muy fácil que te puedan traer información de uno u otro y se pueda transgiversar. Entonces, cuando tú rompes ese vínculo y llegas directamente con el ciudadano, claro que podemos tener buenos candidatos. Y yo quiero aprovechar para mandarle un mensaje
a todos mis compañeros militantes del partido que quien piense que puede obtener una candidatura yendo a la oficina de la presidencia del comité directivo estatal, pues a tocar la puerta del presidente del partido, está muy equivocado. Las candidaturas se van a obtener yendo a tocar la puerta de la militancia, porque una vez que ellos vayan a tocar la puerta de la militancia, vayan a tocar la puerta de la ciudadanía, quien va a pedir que sean candidatos de su partido es la ciudadanía, y entonces en esa medida nosotros vamos avanzando. Entonces nosotros por supuesto iremos con mecanismos a medir quiénes pueden ser los mejores, tenemos nosotros internamente procesos para hacerlo, pero la mayor brújula va a ser ¿qué dicen en su pueblo? Pues si no los quieren en su pueblo y si no van a votar por ellos y no ganarían una ayuntamiento municipal, pues no van a ganar obviamente un ayuntamiento, ¿no? Jonathan, y los priistas que en el Congreso pasado, en el actual no me queda claro, pero en el pasado sí, ¿se puede decir se vendieron? No me consta, pero por lo menos cambiaron de bandera claramente. Apoyaron, ¿no? Apoyaron a Sí, otros medios. yo entiendo proyectos. la expresión cuando dicen oposición responsable, pero una cosa es la oposición responsable y otra cosa es cuando eres colaboracionista, ¿no? En el sexenio pasado, en la legislatura pasada, con Greco Ramírez, hubo priistas que se pasaron al Partido de la Revolución Democrática. Y los vimos en campaña, y los vimos... O a Morena incluso, ahora en este proceso. Y los vimos cambiando de camiseta. ¿Están descartados? A ver, hay algo muy importante. Quienes lastimaron públicamente la imagen del partido no tienen cabida en esta nueva vigencia. Pero hay otros militantes más que se alejaron del partido porque quien estuvo en su momento en el partido los ofendió o no les cerró la puerta y simplemente buscaron otra opción política. A ellos estamos estableciendo un protocolo que vamos a dar a conocer Operación Cicatriz. Pronto para que puedan regresar. Si no lastimaron públicamente al partido y únicamente se alejaron porque el partido les cerró las puertas o no les dio una oportunidad, hoy hacemos un llamado porque también estamos de todos ellos, porque viendo una cosa, es un tema ya más allá de partidos políticos, es un tema de estar juntos los morelenses, y los morelenses no nos ponemos de acuerdo en esta elección intermedia y ante la otra, ya de fuera nos ven como que pueden venir y cambiar su credencial de elector y aquí votamos por quien sea. Por el que sea. Esa es la percepción que muchas veces tienen de nosotros hacia afuera, porque yo tengo la oportunidad ahorita por los encargos en el Comité Nacional, como nos ven de fuera, así nos ven. Entonces hay otros aventureros políticos que le apuestan para hacer negocio y que ya están viendo cuánto pueden invertir y cuánto pueden ¿A qué famoso operar, a qué famoso van a cambiarle su credencial de elector para que les dé para que les reditúe, les mantenga el registro, les dé votos. Y fíjate que es importante porque entiendo que no son públicos estos estudios, pero por lo menos en lo que me toca a mí puedo decir que yo los vi y eran estudios que hasta las elecciones del 2013, me parece, que son la intermedia de Graco, las del 2015, que fue la intermedia de Graco, en las elecciones para ayudantes municipales, el PRI, no como PRI, porque ahí no votan planillas por partido, pero sí tienes, pero identificas a los cuadros políticos. Más del 80% de los ayudantes seguían siendo del PRI. Vinculados al PRI, ex cuadros del PRI, gente que se hizo en el PRI. Entonces, en realidad está dividida una enorme militancia. Ahí está. Es que el priismo ahí está. Y yo quiero, me regreso a unos años, 17 años en el tiempo, y a ver, yo no llego por generación espontánea a militar en el PRI. A mí llegaron en una campaña política, tocaron mi puerta, me fueron a invitar a que participara, yo ni siquiera tenía credencial de elector y pudieron haber dicho, bueno, este ni vota, ¿no? Ahí lo dejamos. Y sin embargo me volvieron a ir a ver y me dijeron, no importa, puedes participar con nosotros, mira, hay un grupo de jóvenes y hay cursos de debate y hacen torneos de fútbol y vente. Me pegaron la cosquillita porque ya participaba yo en la secundaria, ya andaba ahí metido en las planillas y demás, y después entonces a mí me fueron a buscar. Yo no llegué por generación espontánea, yo no tengo ni papá rico ni papá político, yo pues llegué al PRI porque a mí me fueron a tocar a mi casa y así es como llegué a participar. Entonces los priistas ahí están, el problema es que el partido se alejó de la militancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercar el partido a la militancia. El priismo ahí está.
solamente es ir a hacer un recorrido, tocarlos, pedirles disculpas. Hay muchos que le tenemos que pedir una disculpa porque les cerramos la puerta, porque no les dimos oportunidades. Entonces, hay que ir al encuentro de los priistas porque hay un objetivo mayor, que es que nuestro estado está mejor. Todos hemos visto cómo se ha deteriorado nuestra calidad de vida. Hoy no podemos salir con tranquilidad a hacer nuestras actividades, no podemos llegar tarde, tenemos que estar al cuidado de nuestras familias. Es decir, no tenemos una tranquilidad cuando antes en Morelos se venían de otros estados porque aquí era un lugar seguro. Entonces, hoy la gente se va a otros estados porque Morelos ya no es un estado seguro. Y te preguntaría, porque además esa sanidad me parece que es difícil que se lo preguntemos a otros actores políticos, pero en tu caso, cuando decides participar políticamente, me imagino tenías algún referente en el PRI o algún político que te inspirara. ¿Tuviste algún? Claro, bueno, localmente, como fui conociendo, por supuesto, las obras de Laura Ortega, los discursos de Luis Donaldo Colosio, a mí me atraparon, y la misma lectura de los documentos básicos de nuestro partido, la historia de cómo se gestó, viniendo de una gran de luchas en los estados con muchos partidos políticos, hacer una federación nacional. Creo que es el modelo al cual tenemos que regresar, porque la fuerza del partido es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces creo que nacionalmente por eso es que nosotros perdimos el arraigo, porque dejamos de tener partidos locales fuertes que a su vez así daban una fortaleza nacional. Claro. Y también decirte, bueno, prácticamente esto es lo que hemos visto que han perdido en el resto de los partidos. Casi todos los partidos políticos, veíamos en el PAN, mucha esta generación pues inspiraba en Maquío, en el PRD, bueno, pues el trabajo de Muñoz Ledo y de Cárdenas, pero esos referentes políticos en la clase política en general se perdieron, y entonces empezaron a decir, yo quiero ser como Salinas. ¿Por qué? Porque es un chico de dinero, ¿no? Quiero ser como... imagínate aquí como Carrillo Lea, ¿por qué? Pues porque se hizo supermilloneta, o como fulano de tal porque salió con un chingo de dinero, desde tener 4 vacas, ahora tiene todo un pinche rancho, ¿no? Y entonces no hay ideología. En esos partidos, por lo menos el referente en la mayor parte de los partidos es no están haciendo política, están haciendo grupos de interés para conseguir dinero. Y eso me parece que es en los partidos lo que nos deben estos partidos políticos cambiar para poder ofrecernos una nueva perspectiva política, porque además les pagamos para eso. El poder por el poder. Cuando ves alianzas como la electoral de la contienda pasada, PAN y PRD, pierde todo sentido, y aquí lo dijo el dirigente estatal del PRD. La elección más... Fue lo peor, el error de buscar el poder por el poder para impedir que en este caso López Obrador y al final, llegara, ¿no? No, pero aquí en el estado, aunque estaban aliados PAN y PRD, su candidato las últimas semanas salió a pedir el voto por Andrés Manuel López Obrador. Así es. No se nos olvide. Sí, eso fue... Aquí básicamente, para cerrar este tema, hay un compromiso, Jonathan, que has hecho, no sé si solo aquí, con la militancia del PRI, que es primero transparentar. Así es. Al partido, para darle certeza, dar confianza hacia el exterior. Es un compromiso fuerte, o sea, que la gente sepa de manera proactiva por parte de los sujetos que están obligados a transparentar como un partido político el uso de los recursos que son públicos. Les cuesta mucho trabajo entender el tema de la transparencia. Yo lo entiendo como no solamente como una obligación legal como sujeto obligado, sino como un mecanismo de vida. O sea, creo que la transparencia, cuando uno le toca administrar el recurso de los demás, porque es lo que estamos haciendo, administrar un recurso público que viene directamente de los impuestos de la ciudadanía, ahí está la responsabilidad, una, de ejercerlo cabalmente, y dos, de transparentar cuál fue el destino de ello. Entonces, para mí eso no es un problema. No pesa, no me pesa absolutamente. Yo ya tuve contacto con la gente de Morelos Rinde Cuentas, que yo los felicito por la labor que ellos realizan, y platiqué con ellos, porque como tú dices, a mucha gente le cuesta trabajo, ¿no? Dice, bueno, oye, ¿por qué yo tengo que mostrar estos documentos? Pues porque es público, porque somos un ente público, pues simplemente, no hay que dar mayor explicación al respecto, para poder establecer junto con
y el mismo IMIPE, un curso de capacitación para nuestros militantes, para uno, que entiendan qué es lo que tenemos que hacer, y dos, ponernos en primer lugar. Para mí es un reto que las ACs y los sujetos obligados que nos tienen que vigilar nos pongan en un primer lugar. El PRI es el partido más transparente a nivel nacional, cumplimos el 100% en la última medición que sacó el INAI, entonces hay una nueva generación que así lo entendemos que debe de ser. Entonces, para mí ese no es ningún inconveniente. Y la segunda es mucho diálogo y mucha política para que haya unidad y que tengamos buenos candidatos para salir al encuentro de la ciudadanía. Y eso te permitiría como partido, y también te pregunto, es compromiso, ver a un PRI oposición. Sí, Pedro, entendemos el tema de oposición responsable, ¿no? No es un no por un no, absurdo, cerrado, necio, terco, pero sí, lo que hemos visto es que falta quien le frene a este gobierno en el Estado sus decisiones, a veces unilaterales, o lo que está pasando al interior. Yo les quiero decir, José Manuel Sanz sigue en el gobierno, y vino el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hace una semana o dos a decir públicamente si es Sanz el que está siendo investigado, y sigue en el cargo. A ver, y ningún partido lo ha dicho. ¿Cuál será mi papel? Señalar todos los actos que consideremos nosotros que están fuera de la ley, estaremos para señalarlos. Pero yo les digo algo, yo no vine a la dirigencia del partido a dirigir un partido de oposición. Yo no quiero un partido de oposición. Yo vine a trabajar, sí, vamos a señalar por supuesto todos los errores, pero yo vine a trabajar para que hoy, en la posición que tenemos, ser una opción para hacer gobierno. Ese es mi trabajo y eso es a lo que me voy a dedicar, a estar abajo, a recorrer, a buscar a las mejores, al encuentro de los priistas. Por supuesto, estaremos señalando y vamos a dar estos últimos días hemos estado muy al pendiente de las acciones y de las inacciones que ha tenido el gobierno del Estado ante estas crisis y estas omisiones. Viene una disposición, como decía Pedro, de recursos. Y los hemos señalado. Ayer nos pronunciamos para que esa bolsa que va a manejar Fondo Morelos, sea de manera expedita, que no le vayan a pedir a la gente el acta de nacimiento de su abuelita y su fe de bautismo, que sea trámites muy ágiles y que se transparente de manera inmediata quién está recibiendo ese apoyo. Y otra cosa, creo que no es momento de lucrar. Ahí hablaban que algunos van a tener una tasa de interés. Creo que hoy se le debe de apoyar a los pequeños y medianos, a los comerciantes, a que no tenga ningún interés. Son recursos del pueblo de Morelos que se le están dando en apoyo al pueblo de Morelos ante una contingencia. Entonces no tenemos por qué cobrar un interés y sacar raja política y económica de esta situación. Señalamos los primeros días cuando vimos los verificentros llenos y teniendo concentraciones de gente, le solicitamos al gobernador del estado a que cerraran, porque era un foco de infección y una aglomeración de la gente, ya tarde, pero lo cerraron el día de ayer, lo anunciaron. Entonces ahí estamos y ahí hemos estado. Creo que esas acciones son importantes, no bastan, son tardías, pero ahí estaremos nosotros para señalarle al gobierno del estado lo que creemos que debe de hacer para que le vaya bien a la ciudadanía, no para que le vaya mal al gobierno. Las cosas que estamos señalando nosotros es para que le vaya bien a la ciudadanía. Estas acciones no son para meterle el pie al gobernador, para ver cómo le va mal. Creo que el señor no necesita ayuda para ese tipo de cosas. Sí, claro, tiene un equipo de profesionales. Sí. Y creo que mucho, como decías, me parece importante recapitular este asunto y rescatar esto que nos compartía Guadarrama hace unos momentos. También mucho de lo que no decían o hacían los partidos, me parece, por miedo a la cantidad de votos y a la popularidad que tenía el gobernador. Yo creo que en este momento los partidos deberían efectivamente hacer un análisis y del gobierno, no con miras a un proceso electoral, sino a cómo está funcionando el gobierno en aras de que no se vaya a pique, de que no terminemos completamente destruidos. Lo que vemos de estos efectos, de lo que se está ocurriendo en las calles, de cómo se están vaciando los comercios, de cómo está lo que está ocurriendo, pues, como dices, creo que no tiene la perspectiva porque ni siquiera vive aquí, ni siquiera está aquí. Y si libramos, por fortuna, sin tantos decesos esta pandemia, lo que sí es casi seguro es que vamos a tener una muerte de comercios muy importante. Y eso es otro tema muy preocupante del cual ya se debería de estar tomando previsiones. No las hay, no hay interés y por lo tanto difícilmente se va a actuar.
Así es. Otra cosa, a ver, no solamente es el gobierno del estado, hacemos un llamado también a los ayuntamientos. Cada quien en su competencia tiene que aportar. Debemos garantizar el suministro de agua potable en el estado, hoy que la gente va a estar en su domicilio, y otra, que lo que se va a gastar durante estos meses haya una prórroga y se lo prorratemos durante el resto del año a la gente. Creo que es momento nuevamente de solidarizarnos con la ciudadanía, con los que menos tienen, con los pequeños y medianos empresarios, que son los que brindan los empleos en este estado y en todo el país. Creo que es momento de darles garantías, de dar impulso y exención de impuestos, del ICR, del impuesto a los hoteleros. Todos van a sufrir un grave golpe y tenemos que estar ahí, tenemos que tener las previsiones necesarias, porque si eso sucede, pues no le va a afectar al gobierno, nos va a afectar a todos como sociedad, y eso deriva muchas veces en una descomposición social que trae otras consecuencias que debemos de evitar, ¿no? Listo, pues Jonathan, muchas gracias. Un comentario final que quieras decirle a la audiencia con los corresponsales. Pues muy contento con esta oportunidad que me brinda mi partido de hoy de dirigirlo, y mandarle un mensaje al gobierno y mandarle un mensaje a los priistas. Les quiero decir que el PRI en Morelos está de vuelta y vamos a trabajar. Muchas gracias. Oscar, Pedro. Pues simplemente, pues, decirte que te vamos a seguir de cerca, que por supuesto vamos a estar al pendiente de lo que haga el PRI, así como otros actores políticos, otros estados aquí en Morelos, y por supuesto que pues se te desea lo mejor, ¿no? En esta nueva etapa, y pues ojalá, porque va a ser un rato muy difícil, pero ojalá y vuelva a resurgir el PRI como era antes. Muchísimas gracias. Yo diría que recapitulando este asunto de qué es lo que tenemos que recordar del PRI. Sí, hay muchos antecedentes negativos, una cultura de la corrupción que debe ser desterrada, pero también no olvidemos que construyó las instituciones con las que vamos a enfrentar esta emergencia el día de hoy. Son instituciones que vienen de un gobierno que si duró 70, 80 años, los que haya durado, construyó esas instituciones. Y eso que queda ahí de esas instituciones, ya mermadas por estos tres gobiernos, 3 sexenios, esas instituciones son las que hoy van a hacer frente a esta emergencia. Es importante, insisto, que la sociedad entienda que no podemos improvisar en la política, porque en juego están sus vidas, y hoy lo estamos viendo. Lo habíamos dicho en otras ocasiones, me parece que no se alcanzaba a entender qué es lo que estábamos diciendo, como hoy, con tanta claridad, que no podemos tener a gente improvisada, gente que le tenga miedo a esta situación. Entiendo que tienen que protegerse y protegerse a su familia, pero tienen un compromiso. Una responsabilidad que ellos asumieron. Carajo, nadie los perdón que lo diga, claro. Carajo, mi mamá es ayudante municipal y no deja, y sigue haciendo sus recorridos, y le decimos, no lo hagas, tengo un compromiso. No es posible que alguien que tiene una responsabilidad mayor, que es el gobernador del estado, Se esconda. esté ausente. Ha estado ausente de por sí. Y documentado por poner los cuentas. Documentado. Ahora pero en está eso más se ausente. Ahora tiene un pretexto. Ahora Sí, tiene un argumento que dio, ¿no? Yo creo que El primer anuncio, Pedro, que dio este gobierno en torno a la pandemia, a la crisis de coronavirus, fue: suspendemos las actividades públicas del gobernador. ahí les dejo a este. Antes de cualquier comentario, acción de gobierno, acción de Estado en torno a hospitales, a camas, a compras, a suministros, la primera hecho político, administrativo que hizo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco fue decir que Cuauhtémoc Blanco suspendía sus actividades públicas. Y volvió a salir ante la presión de las cámaras empresariales, del Consejo a salir en Coordinador, videos. del grupo de los 19, es decir, la gente que le está pegando. Hoy es un recorrido en Cuernavaca, ve a ver los restaurantes, ve a ver las plazas, ve a ver los mercados, están Balnearios. Así es. vacíos, están vacíos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar ahí vigilantes y exigirle al gobierno en esta etapa donde, por supuesto, no se debe sacar raja política, Claro. de solidarizarnos todos, porque vienen momentos muy complicados para el Estado. Yo se los decía, a los amigos se les ve 2 puntos. En el hospital, vamos a corregir, decíamos en la cama, no, en el hospital, y En la cárcel. y en la cárcel. Yo creo que ese es momento de que si hay alguna buena relación entre la sociedad y los partidos, Totalmente. los conozcamos en este momento y Totalmente. conozcamos su capacidad para poder unificarnos y para poder sobrellevar esta crisis. Vamos a requerir de todos en esta
reconstrucción de la economía, no va a ser una destrucción de la ciudad como tal, esperemos que no sea así, pero sí vamos a necesitar de todos esos elementos, de todas esas ideas y de toda esa posibilidad de reorganizarnos para poder rescatar comercios, para poder regresar a la normalidad. Entonces, sí, hay que verlo con mucho cuidado. Yo creo que sí es importante que se vuelva a señalar y ver que este señor que está cobrando como gobernador, pues cumpla con lo que nos debe y lo que prometió. Digo que no nos iba a fallar, pero pues ahí está. Ha quedado de ver totalmente. Pedro, Oscar, Jonathan, pues muchas gracias por participar. Como siempre les decimos, la opinión más importante es la de todos y todas ustedes. Escriban sus comentarios en estas publicaciones, sigan las redes sociales de surdigital.com.mx, donde por supuesto estará esta grabación, este podcast, y también en las redes sociales de centraldenoticias.mx, y allí estaremos dándole seguimiento a sus comentarios, sus opiniones. Y atentos, si nos permiten, por la recomendación, no está de más, Jonathan, Pedro, Oscar, lávense las manos, mantengan la sana distancia, y en cuanto lo ordenen, que probablemente así sea, que sea una cuarentena absoluta, ¿no? Un toque de queda, pues acatarlo, y esperemos que con eso se reduzca muchísimo todo lo malo que puede llegar a pasar. Muchas gracias. Chao. Gracias.